trabajen con sus manos tranquila, ordenadamente y vivan del Evangelio. En segunda de Tesalonicenses, el Señor dice: a los tales, hermanos que andan desordenadamente, no trabajando en nada y se entrometen en lo ajeno, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Yeshua el Mesías, que trabajando sosegadamente, tranquilamente, coman su propio pan. También están los que trabajan sin cesar como iglesia de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian en el Evangelio, que vivan del Evangelio. El Señor Yeshua confirma: los que evangelizan ya su salario están recibiendo. El Señor Yeshua manda a sus enviados: no se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bastón, porque el obrero de Cristo es digno de su alimento, de su salario, sustento, provisión que están recibiendo. El Señor Yeshua dice a sus enviados en Lucas 10: la mies, cosecha del pueblo de Dios, de los creyentes en el Mesías Yeshua, a la verdad es mucha, mas los obreros, los que trabajan en Cristo, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su cosecha para salvación. Vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero, el trabajador que sirve a Dios, es digno de su salario, merece su paga. No se pasen, no vayan de casa en casa. Se refiere al hábito de malgastar el tiempo en visitas sociales. En cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que les pongan delante, y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Ya el que cosecha para Dios recibe su salario, pago, sueldo está recibiendo de Dios y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce, se regocije juntamente con el que cosecha. Cada trabajador del Evangelio recibe paga del Señor. El que planta y el que riega son una misma cosa, un solo y nuevo hombre en Cristo. Si bien cada uno recibirá salario
sueldo según su propio trabajo. Dios pagará a cada uno según su trabajo. Los ancianos de madurez en Cristo, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, en aprecio y remuneración, mayormente los que trabajan en proclamar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno para Dios es el obrero de su salario. Estén vigilando, mirando por ustedes mismos, para no participar con los engañadores del anticristo y para que no se arruinen, pierdan el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos sueldo completo. Nosotros debemos estar sosteniendo, apoyando, ayudando a los tales que salen a proclamar la verdad por amor de su nombre, para que seamos colaboradores, para que cooperemos con la verdad, Yeshua. El rey David dijo a Jehová delante de toda la congregación: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente todo esto? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Pues Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Diezmar escrito está en la palabra de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice a todos los que cumplen los mandamientos de Dios que deben diezmar. Entonces habló Yeshua a las multitudes y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de la ley de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden según la Torá, sigan guardando y haciéndolo. Nuestro Señor Yeshua vuelve a hablar delante de todos a los escribas y fariseos hipócritas de lo que ellos hacen mal. Les dice el Señor Yeshua: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, actores que fingen hacer lo bueno, porque diezman, pagan el diezmo, en cumplimiento de Levítico y Deuteronomio, la menta y el eneldo y el comino, de las pequeñas plantas y semillas, y dejan lo más importantes de la ley, de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que deben hacer: diezmar, dar la 10ª parte. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes: la justicia, la misericordia y la fe. El Señor Yeshua le responde a los discípulos de fariseos y herodianos que venían a él para cazarlo en alguna palabra. Les dijo: entreguen pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y a Dios lo que pertenece a Dios.
Al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. El Señor Yeshua, en casa de un fariseo, sentado en su mesa, también les dice a los religiosos judíos, llenos de rapacidad y de maldad, necios, no a la iglesia. Mas ay de ustedes, fariseos, que diezman, pagan el diezmo con la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto les era necesario hacer, diezmar. Esto es lo que había que practicar. Esto es lo que deben hacer. Deben diezmar sin dejar de hacer aquello, lo más importante. Pero también Yeshua nos advierte que ningún mandamiento o instrucción de la ley, de la Torá, pasará. En Mateo 5, 17 al 20, el Señor Yeshua dice, no piensen que he venido para abolir, deshacer, poner fin a la ley santa, divina, la Torá, o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, completar, llevar a cabo. Porque de cierto les digo, ahora y para siempre, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña, ni un signo del hebreo, pasará de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, como el diezmar, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe a estos mandamientos divinos, éste será llamado grande en el reino de los cielos. También en el Nuevo Testamento escrito está sobre el diezmo, que Abraham diezmó de todo a Melquisedec, diezmó 1/10 parte por fe, por gracia, no por cumplir la ley que aún no estaba escrita. En Hebreos 7, 1 al 8, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo ese botín de guerra, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Según esta revelación, en Hebreos 6:20, el Señor Yeshua entró al lugar santísimo en el santuario celestial, ministrándonos a nosotros, hecho sumo sacerdote y rey para siempre, según el orden de Melquisedec. Consideren, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Y en verdad, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, de recibir la 10ª parte según la ley, es decir,
de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y Melquisedec bendijo al que tenía las promesas, a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor, Abraham, es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente estos sacerdotes que reciben los diezmos son hombres mortales, pero allí los recibe uno, Yeshua, de quien se da testimonio de que vive, que está viviendo. Ahora, si por la gracia cumplimos con la voluntad de Dios, es por obra del Espíritu, no por obras de la carne para cumplir la ley. Solo el Espíritu Santo puede ordenar nuestra economía en Cristo según la voluntad de Dios, dando diezmos y ofrendas al gran sumo sacerdote de nuestra Iglesia y Rey de Gloria, que vive para siempre según el orden de Melquisedec. Así, los sacerdotes que descienden de Leví y que reciben los diezmos pagaron también la 10ª parte a Melquisedec al pagársela a Abraham a él. Ahora el Señor Yeshua, como única cabeza de la Iglesia, como gran sumo sacerdote y rey, es el que recibe los diezmos de todos nosotros. Ahora cumplimos la ley, incluso el diezmar, por medio de la obra del Espíritu de vida, que es el Espíritu de Cristo, quien está dentro de nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley, Torá, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad en Cristo, no sólo en la ley santa, sino también en la ley del Espíritu de vida por la palabra de Cristo, y persevera en ella por el Espíritu, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra por el Espíritu de gracia, hacedor de la obra también en lo que debemos hacer, diezmar. Este será bienaventurado, dichoso por la gracia de Dios en lo que hace. Amén y amén. Amados hermanos, repitamos todos juntos esta rema para que nos alimentemos unánimes por la boca. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente todo esto? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Pues Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén.